Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la carta de la luna llena en Virgo que se va a dar exactamente el día 24 de febrero del 2024 a las 9:30 para Buenos Aires, Argentina. Tomo la ciudad de Buenos Aires, Argentina porque es la capital del país, por lo tanto esta es una lunación válida para todo el país. Y bueno, si miramos la carta podemos ver que el ascendente está en Aries, ¿no? Un ascendente en Aries siempre nos habla de que el énfasis tiene que estar en los comienzos, en ser pionero, en comenzar cosas nuevas, en abrirnos a cosas nuevas. Aries es el primer signo del zodíaco, así que es el signo en el cual comienzan todas las cosas, ¿no? Es el signo que tiene que dar comienzo a las cosas. Y el regente de Aries, que esto me resulta interesante, está en el medio cielo, bueno, no en el medio cielo, está en la casa 10, ¿no? En Acuario. Va a estar en los 8 grados de Acuario, haciendo conjunción a Venus, ¿no? Que el regente del ascendente en una carta mundana esté en la casa 10 nos habla de que un poco el énfasis va a estar un poco en el poder ejecutivo, ¿no? Es decir, la Argentina es un país muy presidencialista. Así que, y bueno, con un poco todas las iniciativas que esté tomando el Poder Ejecutivo. Recordemos que estoy grabando esto en febrero, esta es una carta para febrero del 2024 y Javier Milei, el presidente argentino, asumió en diciembre del 2023, o sea, es un poco más de 3 meses después de su asunción, ¿no? Fijémonos que decía Marte, que es el regente del ascendente, está en conjunción a Venus, ¿no? Es una conjunción Marte-Venus siempre nos habla de la unión de los opuestos, de encontrar, digamos, de que lo masculino se une a lo femenino, de encontrar al otro, de unirse con el otro, ¿no? De comulgar con el otro. Y una de las cosas que se está hablando mucho en política, si uno lee los diarios estos días, es que el gobierno, el partido de gobierno, que sería La Libertad Avanza, el partido por el cual Javier Milei llegó al gobierno, estaría por hacer una especie de fusión o de unión con el PRO, con el sector de Mauricio Macri, con el sector de Patricia Bullrich, que ya es funcionaria de gobierno, etcétera, etcétera. Todavía no se sabe cómo va a funcionar esa unión y en cuáles van a ser los términos y si la gente del PRO se va a sumar al gobierno o no, pero bueno, se está hablando un poco de eso. No sé si se terminará ocurriendo, pero esta luna llena en Virgo nos habla de esto, de el afán que tiene un poco el gobierno en unirse y un poco ir por el camino que tiene que ver con la seducción y con sumar adhesiones, ¿no? Lo cual no es el único camino posible para el gobierno, pero recordemos que un poco por el contrario, ¿no? El gobierno de Milei se ha caracterizado un poco por salir con los tapones de punta y un poco dar esta idea de que son ellos y que enfrente de ellos está toda la casta y que ellos representan la voluntad de la gente y de cambio y que todos los demás todos los que se oponen a ellos son porque tienen intereses espurios en la política, ¿no? Lo cual bueno, es más o menos lo que decía Cristina Kirchner, ¿no? Que ellos eran los únicos que representaban al pueblo y todos aquellos que estaban en contra era porque eran parte de la dictadura de Videla, que querían conservar, digamos, sus supuestos privilegios, ¿no? El discurso un poco populista es siempre el mismo, sea del lado que venga, ¿no? Y esto es algo que hay que decirlo, y yo sé que es algo que va a molestar a los fervientes, digamos, seguidores de Milei, así como va a molestar a los fervientes seguidores del kirchnerismo, pero yo siempre digo, trato de ser objetivo y no casarme con uno ni con otro, ¿no? Así que hay que ver los errores de los dos, y la verdad que desde el punto de vista psicológico, el discurso de nosotros somos los únicos que vamos a salvar a la nación y todos los demás son los enemigos de la patria y del pueblo, no importa quién lo diga, siempre es un discurso, es decir, es una estructura de discurso que más allá de la ideología que uno le dé, siempre es la misma ideología. Pero bueno, más allá de eso, bueno, acá parece hablar un poco de otra cosa la carta, parece hablar como que de moderar un poco ese discurso, de salir con los tapones de punta contra todo el mundo y de empezar a unirse, de empezar a hacer, de encontrar puntos en común, ¿no? Todo lo que tiene que ver con Venus, ¿no? Si vemos el medio cielo, que nos va a hablar un poco del gobierno, el medio cielo está en los 11 grados de Capricornio.
y un medio cielo en Capricornio también, bueno, siempre nos habla bueno, de un gobierno estructurado que está un poco parado digamos, en crear justamente estructuras duraderas, ¿no? Si el gobierno quiere hacer todo un marco legal para poder llevar a cabo una serie de reformas, etcétera, etcétera. Y el medio cielo en Capricornio creo que habla de eso, ¿no? También nos habla de un gobierno que tiene digamos, los pies en la tierra, por lo menos en cuanto a lo material, ¿no? Es decir, todos los signos de tierra son signos que tienen un contacto con la realidad concreta muy fuerte, ¿no? Entonces, medio cielo en Capricornio nos habla de alguien que tiene, en este caso una carta mundana de un gobierno, de un poder ejecutivo que tiene los pies en la tierra y que nos habla un poco de todo lo que está hablando Milei, ¿no? Es decir, no hay plata, vamos a tener que ajustar, vamos a tener que bajar los gastos, no vamos a emitir nada, ¿no? Y bueno, todo ese discurso, digamos, tan saturnino, tan de ajuste, se da, bueno, se refleja en este medio cielo en Capricornio, ¿no? El regente del medio cielo es, por supuesto, Saturno, y Saturno está en los 9 grados de Piscis haciendo conjunción al Sol, que está en los 5 grados de Piscis, que el Sol también representa al gobierno, al gobernante, que el Sol esté en conjunción a Saturno nos habla de, bueno, también de todo así refuerza lo que yo decía del medio cielo, ¿no? Así nos habla también de todo este discurso que tiene que ver con no hay plata, tenemos que arreglarnos con lo que hay que bajar gastos, hay que, digamos, hay que ser realistas, ¿no? Si no hay plata, no hay plata, es lo que hay, etcétera. El Sol está en la casa 11 y el regente, es decir, Saturno, por supuesto, como regente del medio cielo también está en casa 11. Y ya dijimos varias veces que la casa 11 tiene que ver con el Congreso, ¿no? Es decir, la casa 9, decimos siempre, tiene que ver con el Poder Judicial, la casa 10 con el Poder Ejecutivo y la casa 11 con el Poder Legislativo, ¿no? Que son los tres poderes de la democracia, de una república. Entonces también esto nos habla de vuelta, esto ya estaba presente en otras cartas, de que el énfasis del gobierno tiene que estar puesto en el Congreso, en negociar con el Congreso, en abrirse un poco a las ideas de otros, ¿no? A escuchar a los otros, a debatir las ideas. Es decir, no son tiempos para, ¿no? Como yo decía antes, salir a imponer una ideología y a imponer, decir yo tengo la verdad absoluta y todos los demás que están en contra mío están en contra de los cambios, en contra de todo. Este es un momento para sentarse, negociar, decir, bueno, ¿qué querés vos? ¿Qué no querés? ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio? Que si me votás la ley, yo te doy tal cosa. Decir, bueno, toda la cosa que se hace política, ¿no? Y a ver, hay personas que dicen, no, pero eso es justamente tiene que ver con la tranza política, que es la política vieja. La política siempre fue así, fue acerca de dar y, digamos, negociar en política siempre tiene que ver con, bueno, yo quiero ciertas cosas, bueno, en política, en la vida en general, ¿no? Yo quiero ciertas cosas, pero estoy dispuesto a ceder en algunos puntos y me dan puntos que a mí me parecen importantes, ¿no? Eso es negociar, eso es Venus, eso es Libra, ¿no? Y justamente los gobiernos más exitosos son los gobiernos que mejor negocian, no son los gobiernos que son intransigentes. Si los gobiernos que son intransigentes pueden, más en Argentina, ¿no? Porque en la Argentina siempre se da este fenómeno de que digamos, el péndulo va de un lado para otro y tenemos Sol oposición Luna, ¿no? Entonces, con Sol oposición Luna, es decir, el pueblo de alguna manera está opuesto al gobierno, entonces viene un gobierno y por, digamos, un par de años es el salvador de la patria, que es el que representa al pueblo, y después la gente siempre se da vuelta y después dice, pero este gobierno es igual a los otros, digamos, no nos escuchan, hacen política de espaldas al pueblo, todo lo que se dice siempre, ¿no? Entonces, digamos, todas las cuestiones que los gobiernos logren, digamos, aprobar y todos los cambios que hagan los gobiernos en forma unilateral, el gobierno que siguiente las va a borrar de un plumazo, ¿no? Y esto es algo, fíjense lo que pasó con Menem. Menem dijo, vamos acá a hacer la cosa neoliberal, bla, 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 el libre mercado, digamos, privatizar todo. Vinieron los Kirchner y borraron el 80% de lo que hizo Menem, digamos, volvieron a estatizar todo. A crear inflación, a hacer los mismos problemas que Menem, que Menem había supuestamente dado la solución, volvieron a pasar todo de vuelta, ¿no?
Pero sin embargo, lo que no pudieron hacer los Kirchner fue, por ejemplo, cambiar la Constitución. ¿Por qué? Porque la Constitución había sido cambiada por un gran acuerdo entre Alfonsín y Menem y todos los sectores políticos, ¿no? Menem cambió la Constitución en 1994 y esa Constitución se quedó, ¿no? Entonces tenemos que aprender un poco esto los argentinos, el hecho de que eh, las reformas que quieran hacer unilateralmente los gobiernos, eso no dura. Es decir, después viene el gobierno que viene y borra todo de un decreto, de un plumazo y listo. Lo que sí dura son las cosas que se logran con consenso, porque tenemos ascendente Libra, ¿no? Ese ascendente Libra nos dice pónganse de acuerdo con aquellos que no piensan como ustedes, que no son como ustedes, que son todo lo contrario de ustedes, y hagan las cosas entre todos, porque las cosas entre todos, digamos, las únicas cosas que van a durar en la Argentina son las cosas que se hagan entre todos, ¿no? Y fíjense que no es casualidad que yo hice la carta natal de Carlos Menem, un video, si no lo vieron, miren, búsquenlo en mi canal. Carlos Menem tenía luna en Libra, ¿no? Y la luna en Libra siempre tiene la idea de buscar el acuerdo, de seducir al otro, ¿no? A veces de forma artificial, por supuesto, cuando Menem dio los indultos con la idea de pacificar el país, eso fue de un paso atrás, ¿no? Sí, porque no tenía, porque la luna siempre es un mecanismo justamente lunar para sentirse seguro, no necesariamente es evolutivo. Pero bueno, así todo, su constitución funcionó y siguió, por lo menos sigue vigente después de 30 años, cuando ninguna de sus otras políticas siguió vigente, ¿no? Bueno, yo decía que el regente del ascendente, que es Marte, está en conjunción con Venus, que además es un benéfico, ¿no? Y esos dos planetas están haciendo una cuadratura a Júpiter, que también es el otro benéfico. La cuadratura no es el mejor de los aspectos, pero siempre cuando hay un aspecto con un benéfico es un buen aspecto, ¿no? Así que esto marca que toda esta idea de lo que yo decía, de uniones y de seducir al otro y de empezar a trabajar junto con el otro, reconociendo las diferencias, ¿no? Está bien aspectado en esta carta, es un buen momento para hacerlo. Si vamos a la economía, ya que estamos hablando de Júpiter, el regente de la casa 2, la casa 2, la cúspide está en Tauro, el regente es Venus, pero bueno, tenemos a Júpiter en la cúspide de la casa 2, entonces esto nos habla de, eso es una buena noticia, es el benéfico, tiene que ver con la abundancia, ¿no? Y también tenemos a Urano en la casa 2, que nos habla un poco de todas las reformas y todas las ideas nuevas que hay con respecto a la economía, ¿no? El regente de la casa 2, de la cúspide de la casa 2, es Venus, como decía, y está en conjunción a Marte, que es un maléfico, ¿no? Que es el maléfico de secta, ¿no? En este caso porque es una carta nocturna, perdón, es una carta diurna, ¿no? El Sol está en la casa 11. Entonces esto nos dice que bueno, que si bien es una buena noticia que Júpiter está ahí, y hay algunas buenas noticias, una de las buenas noticias es que la inflación bajó con respecto si bien fue muy alta, fue del 20%, una cosa así, bajó con respecto al 25% que había sido en el mes de diciembre, después de todo la brutal devaluación que hubo y todo eso, ¿no? Es decir, quiere decir que se está desacelerando, si bien todavía es muy alta, pero bueno, la economía evidentemente no está bien, esto es lo que nos está diciendo, es decir, que el regente de la casa 2 esté en conjunción con el maléfico de secta, nos está hablando de que la economía todavía le falta mucho y que es el problema un poco de los argentinos de esta lunación va a ser la economía, que no alcanza la plata, ¿no? Hay que decir, y esto tengo que mencionarlo, que es una luna llena en Virgo, ¿no? Y Virgo siempre es un signo que tiene que aprender a arreglarse, es el signo que optimiza de alguna manera los sistemas, ¿no? Esa es un poco la manera que yo lo defino. Y justamente para optimizar los sistemas siempre tiene que haber una restricción, ¿no? Es decir, yo siempre digo, si supongamos que vamos a hacer un banquete para 10 personas, si una persona tiene que organizar un banquete, ¿no? Y alguien le dice, bueno, toma, tenés, no sé, $100 por comensal. Bueno, es fácil organizar un banquete con $100 por comensal, porque yo voy y compro la mejor comida y contrato al mejor cocinero y tengo, ¿no? Es decir, una noche inolvidable, ¿no? De lo buena que es la comida.
Pero, ¿qué pasa si hay que organizar un banquete? Yo le digo, ¿sabes qué? Hay $3 por comensal. Bueno, ahí es donde surge el ingenio de Virgo, ahí es donde sale, ahí es donde brilla Virgo, diciendo, bueno, tenemos muy pocos recursos, pero tenemos que optimizar esto para que quede bien, ¿no? Entonces hay que exprimir cada centavo y hay que exprimir cada recurso que tenemos para poder optimizar el sistema y que las cosas salgan bien, ¿no? Y esto es muy interesante, porque recuerden que cuando Neptuno entró en Virgo fue en 1928 y unos meses después comenzó la Gran Depresión, es decir, vino el crack tan grande de la bolsa de Nueva York y todas las bolsas del mundo cayeron y llegó una brutal recesión, una depresión de la economía y la gente se tuvo que arreglar día a día con lo que había, ¿no? Y porque había muy pocos recursos, había millones de personas desempleadas, ¿no? Bueno, en Alemania había hiperinflación, ¿no? Y esto tiene mucho que ver con Virgo. Virgo nos da mucho de esa cosa de decir, bueno, si no hay recursos hay que tener ingenio y arreglárselo con lo que hay, ¿no? Es una luna de tierra, es una luna práctica, ¿no? Entonces yo creo que esta luna llena en Virgo también en algún nivel nos va a ayudar un poco a los argentinos para encontrar un poco esas ideas que hay con los momentos de crisis, ¿no? Es decir, recuerden los que recuerden la crisis del 2001, que tengan suficiente edad, que en el 2001 surgió toda la cuestión de que empezaron los outlets y empezaron a vender cosas que eran con descuento, que eran discontinuas, ¿no? Bueno, algunos se pasaban, yo recuerdo en un momento pasar por un vivero que decía outlet de plantas, ¿no? Así como haces un outlet de plantas. Pues la idea de outlet es que uno está vendiendo modelos anteriores que ya fueron discontinuados. Las plantas no son modelos que salen de una fábrica, ¿no? Pero bueno. También recuerdo que se empezaron a vender productos de limpieza por litro, es decir, sin marca, ¿no? Es decir, la gente en lugar de comprar la lavandina de la primera marca en el supermercado iba y compraba, llevaba una botella de plástico, se la llenaban con lavandina de un bidón y eso salía más barato, ¿no? O de cualquier producto de limpieza, ¿no? Entonces la luna en Virgo tiene todas esas cosas, ¿no? Es decir, me arreglo un poco con lo que hay yo creo que van a empezar a surgir en Argentina, bueno, el Club del Trueque, todo ese tipo de cosas, digamos, maneras de que la población, justamente la luna, ¿no? Estamos hablando, el pueblo se vaya adaptando un poco a los tiempos de crisis que estamos viviendo y de escasez, ¿no? Bueno, no sé si hay mucho más para ver. Me parece interesante que Plutón esté en el primer grado de Acuario en la casa 10, ¿no? Esto nos habla un poco de las reformas que quiere llevar a cabo el gobierno. El gobierno tiene la idea de hacer ¿no? Como un antes y después, como una cuestión fundacional de la Argentina, que hay que cambiar todo de una vez. Esto habla de Plutón. También Plutón en la casa 10 nos habla de un gobierno que puede llegar a ser muy oscuro, muy tóxico, ¿no? Es decir, toda esta cosa es decir, cuando no le aprobaron la ley en el Congreso, Milei enseguida dijo, vamos a vengarnos de los gobernadores, vamos a cortarles, ¿no? Los subsidios, vamos a... recordemos que Milei tiene Venus en Escorpio, y Venus en Escorpio no se toma bien lo que... Es decir, Venus en Escorpio es muy intenso y cualquier cosa, digamos que cualquier acto de que el otro, digamos, que lo lastime de parte del otro, enseguida lo toma como una tradición que tiene que ser vengada, ¿no? Yo hablé de esto en mi video sobre Venus en Escorpio. Los que tienen Venus en Escorpio se enojan mucho porque dicen que ellos no son tan así, pero lo siento, muchachos, son medio así. Y bueno, y con Milei se ve mucho esta idea de que, ¿no? el que los traidores la van a pagar, ¿no? Y todo es un poco un circo bastante innecesario porque no son traidores. Es decir, que en la democracia que una persona en el Congreso disienta o no esté dispuesta a votar una ley no significa que la persona es un traidor, ¿no? Es decir, los traidores los traidores surgen en la guerra, es una persona que le entrega, digamos, cuando hay un enemigo, se pone de parte del enemigo, pero si no estamos en una guerra, ¿no? Entonces yo aconsejaría bajar un poco el tono, ¿no? Y un poco las palabras que se usan, pero bueno, para un Venus en Escorpio, aquel que no está de su lado es un traidor que tiene que ser castigado por su traición, ¿no? Y también, entonces yo creo que también esto nos habla de ese aspecto plutoniano que tiene Milei y que quiere imponer un poco
digamos, esta energía oscura de mandar y de tener el poder él, ¿no? Y de justamente usar, digamos, someter a los demás por el método que sea, ¿no? Y esto, digamos, Plutón siempre tiene un lado bueno, que es el lado transformador, y un lado muy malo, que es el lado del abuso de poder, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que esto está hablando un poco de las dos cosas. Y fíjense, a ver, me han acusado, esto es un paréntesis que hago yo, en otras, por ejemplo, cuando hice la carta de Kicillof o cuando hice la carta del paro general que hizo la CGT, yo decía que justamente en la carta del paro de la CGT yo decía que el gobierno iba a tener las de ganar, y me insultaron de todos lados, me dijeron, no sé si me insultaron, pero me ponían en los comentarios que que estaba a favor de Milei, que yo era liberal, que yo era de derecha, que yo era un gorila, que no era no sé qué. Lo mismo en algunos comentarios que hice acerca de Kicillof, que le cayeron mal a sus partidarios. Yo trato de ser objetivo. Ahora, cuando yo veo que Milei tiene actitudes plutonianas y oscuras, tengo que decir, veo que el gobierno tiene actitudes plutonianas y oscuras, y no solo lo digo como una opinión mía, lo estoy viendo en la carta, ¿no? Entonces yo veo que la carta está señalando un poco eso. Bueno, por último, Neptuno está en 12 y no está teniendo ningún, es decir, ni Plutón digamos, los tres transpersonales acá no están teniendo aspectos con nadie, ¿no? Es decir, Plutón no está teniendo aspecto con ningún planeta, Neptuno no está teniendo aspecto con ningún planeta desde la casa 12, y Urano no está teniendo ningún planeta tampoco, ningún aspecto con ningún planeta. Podría decirse algunos que Neptuno y Urano podrían estar teniendo un sextil, porque uno está en 19 grados de Tauro y el otro está en 26 grados de Piscis, que serían unos 7 grados, sí, podría sí tomarse como un sextil. Pero bueno, Neptuno en casa 12 lo que nos puede hablar es un poco de que hay una serie de esperanzas y fantasías, pero que están un poco a nivel inconsciente, ¿no? Es decir, esta idea de que bueno, en algún momento las cosas van a salir bien y todo se va a arreglar y vamos a tener un final feliz, pero eso no está funcionando a nivel consciente, está funcionando, digamos, como está la casa 12, ¿no? Es decir, que tiene que ver con ideas que están como guardadas y metidas adentro, que no pueden salir, ¿no? Pero puede ser que parte de todo el clima que haya en la sociedad tenga que ver un poco con esto, con la idea de decir, bueno, no, yo sé que de alguna manera las cosas se van a arreglar, o yo sé que aunque haya ideas neptunianas dando vuelta, pero que no terminemos de ser conscientes de ellas, ¿no? Por supuesto, Neptuno también tiene que ver con ilusiones y digamos, con ilusiones que después no se cumplen, con espejismo, ¿no? Entonces también puede ser que haya gente que, de una parte de la población que esté viendo espejismo, que crea que las cosas van a salir de una manera y después las cosas van a ser de otras, ¿no? Así, cuando está Neptuno, siempre en algún lado ocurre ese proceso que tiene que ver con bueno, esperar una cosa y después termina pasando otra, ¿no? Por último, quiero mirar el grado en el cual está el medio cielo. Dijimos que el medio cielo está en los 11 grados de Capricornio, por lo tanto está en el segundo decanato de Capricornio, y el segundo decanato de Capricornio está regido por Marte, ¿no? Entonces esto nos da todo lo que tiene que ver con estructuras capricornianas, pero que tienen que ver con un tinte de Marte, ¿no? Entonces esto nos habla de alguien que justamente quiere cambiar las estructuras, pero de una manera marciana, de una manera, digamos, con mucho liderazgo, como queriendo imponerse, luchando contra las digamos, contra las circunstancias, ¿no? Y energía y resistencia, capacidad para realizar tareas que requieren un esfuerzo prolongado, ascenso por una actividad política, por la violencia política, esperemos que no, éxito en los enfrentamientos políticos para provocarlos, ¿no? Resistencia física y psíquica para provocar o evitar la fatiga. Bueno, todo esto nos habla así de un gobierno que tiene un poco, yo creo que también específicamente Javier Milei, ¿no? Que tiene un poco esa idea muy de mando, de Marte, de salir a lograr estas reformas que quieren lograr, ¿no? Y de no claudicar después de un poco esta derrota que tuvieron en el Congreso, que hubo una especie de teléfono descompuesto ahí, que creyeron, decía, aparentemente, yo ya lo mencioné,
Hay miembros en el Poder Ejecutivo que no conocen bien cómo funciona el Congreso y creyeron que si la ley volvía a comisión igualmente seguía siendo válida la aprobación en general de la ley, y eso no ocurrió porque el reglamento del Congreso dice que cuando una ley vuelve a comisión se empieza de vuelta de cero la discusión de la ley, ¿no? De cualquier manera dijeron que esa ley ómnibus no la van a seguir tocando, van a mandar otras leyes, no sé cómo será, pero bueno, esto nos habla de un gobierno que está dispuesto digamos, que no está claudicando en sus ideas, sino que está firme y que se siente con fuerza para llevar adelante todas estas reformas estructurales, ¿no? Así que bueno, creo que no hay mucho más que ver en esta carta. Quería hacer un repaso más o menos rápido de la lunación y ver los puntos principales. Así que bueno, amigos, como siempre les agradezco haberme seguido hasta acá. Les pido que si les gustó me den un like o un me gusta, que se suscriban a mi canal, que toquen la campanita. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.